Y eh, vamos a ver si se van conectando personas a la transmisión. Ujú. Sí, ya estamos en vivo y ya están ahí conectadas algunas personas. Entonces, pues vamos a iniciar nuestra transmisión en vivo de cada martes y ahora, como cada martes, tenemos invitados de lujo, personas que nos aportan valor, que nos aportan información que nos ayuda a tomar mejores decisiones respecto a nuestro dinero, respecto a nuestra vida, respecto al negocio, en fin, cada uno que tocamos con cada uno temas que impactan en las distintas áreas de nuestra vida y de nuestras finanzas personales. Y como esta sesión es muy especial porque vamos a hablar de un tema en el que coincidimos que es importante, pero no no todas las personas le damos esa relevancia. Y es un gusto tenerte aquí al maestro Roberto Montano, quien es psicólogo, es licenciado en psicología y tiene las maestrías en psicología clínica, gestión y desarrollo educativo y sexología clínica. Y además una muy amplia trayectoria en estos temas relacionados con la salud mental. Bienvenido, Roberto. Liz, pues muchas gracias. Muy agradecido a ti y a Finanzas Saludables por los proyectos que están realizando y sobre todo por pues todo lo que he aprendido ahí con ustedes, ¿no? Ay, Entonces, pues muchas gracias. encantado de compartir un poquito de lo que para mí es muy importante y que día a día en la consulta lo veo y que fuera del consultorio luego se menosprecia, como bien lo decías, ¿no? Así es, Roberto, y que son temas que debemos de traer aquí a la mesa y platicarlos y hasta analizarlos y desmenuzarlos para darles pues ese valor, ¿no? Que realmente tiene la salud mental. Y bueno, en este caso, como lo publicamos en el aviso, ¿qué relación existe entre la salud emocional o la salud mental con las finanzas, con la salud financiera y bueno, por lo tanto, una libertad económica? Exacto. Mira, a nosotros no se nos podría olvidar, porque lo vivimos todos los días, que nosotros somos un ser integral, ¿no? Que no Sí. estamos dotados solamente de un elemento. Si nosotros pudiéramos hacer una carreta de nuestra vida, si nosotros pudiéramos tener un círculo para saber cómo estamos nosotros, tendríamos que contemplar nuestro aspecto biológico, cómo está nuestro cuerpo, cómo están nuestros pensamientos, nuestras emociones, y eso sería el aspecto psicológico, y luego está el aspecto social, y luego el espiritual, luego está el laboral, no es lo mismo que el económico, y finalmente está el aspecto en el que nosotros podemos ver cómo va a ir direccionándose muchas de nuestras vidas, ¿no? El aspecto social y financiero tienen una relación increíble porque nosotros traemos estigmas, traemos ganchos desde pequeñitos, donde ahorita hablaré un poco más de eso, pero hay personas que somos criadas con el tema de si tienes dinero, entonces te pueden querer. Si no tienes dinero, puede ser que te desafanen, ¿no? Si tienes dinero, eres exitoso. Si no tienes dinero, seguramente no lo eres, ¿no? Y son temas bien fuertes porque estos anclajes, estos candados que vamos cargando desde pequeñitos, van impactando a todas las áreas de nuestra vida, ¿eh? No nada más a lo financiero, no nada más a que yo ande decepcionado de la vida social, sino que en tu relación de pareja, en tu relación de familia, en tus relaciones interpersonales, en el trabajo, te vas mermando, ¿no? Y en lo personal yo he visto casos extremos, ¿no? Desde personas que no tienen dinero y que se ven afectados en muchas otras situaciones de su vida, biológica, mentalmente, emocionalmente, etcétera, hasta el otro extremo, donde ganan muchísimo, pero su salud mental es terrible, o sea,
periodos de ansiedad, depresión, no pueden dormir, violencia extrema, o sea, muchas cosas que van de la mano de no poder tener un equilibrio, ¿no? Y era una de las cosas que cuando empezaste este proyecto, Liz, lo platicábamos mucho. Ujú, Y sí, es muy importante tener tus finanzas saludables porque te va a dar un respaldo importante, ¿no? sí. Y eso va a permitir que tú puedas ir al médico, que puedas ir al psicólogo, que puedas tener tus esparcimientos, que puedas reunirte con tu familia, etcétera. Entonces, pues como se pueden dar cuenta, no podemos aislar los aspectos del ser humano en uno solo. Qué importante que tocas ese punto porque se me empezabaste a hablar y se me venían a la mente algunos ejemplos de casos que hemos tenido, de personas que nos han hablado para tanto en consulta como llamadas de que ves que luego estamos en medios, tanto en televisión como en radio, de que nos han Claro, escuchado en algún lugar y tienen problemas con el dinero claro. y ya se sienten agobiados y desesperados y no saben qué hacer. Y Claro. entonces cuando tienen como esa ventana en donde poder hablarlo. Así. Te comento un caso muy rápido. Fue hace ya como 3 años. Una persona alguna vez nos habló porque nos escuchó en el radio y me dijo así: estoy pensando en suicidarme porque no encuentro la salida para pagar mis deudas. Pero es un papá con hijos pequeños, no lo conocí nunca físicamente, solamente fue una llamada Ujú. y lo escuchaba muy angustiado. Y cuando Claro. empecé con la plática, a preguntarle de dónde partía esa presión sobre el dinero y dónde se originaron las deudas, me dijo, mi madre en su lecho de muerte, antes de morir, me dijo, hijo, te encargo que resuelvas el tema de unos terrenos que había dejado en no sé qué estado y el señor, para cumplir la última voluntad de su madre, solicitó un préstamo, pero hizo todas las escrituras y eso le acarreó muchos problemas legales, tanto para la cuestión que le encargó la mamá, como con su familia, con sus hermanos. Y pues Claro. desbordó en su núcleo con su esposa y sus hijos, al grado de que ya no podía ni con las deudas, trabajaba creo que de lunes a domingo y prácticamente vivían, literal, me decía, al agua, a la sopa le echo más agua para que rinda. Entonces era una situación muy triste, de verdad. Fue cuando yo, sí, de plano le dije, a ver, señor, no son más importantes los bancos que su vida. No es más importante esa deuda que la comida de sus hijos. Y nos perdemos en priorizar, derivado de todas estas, justo lo que acabas de comentar, todas estas etiquetas que vamos adquiriendo desde que tenemos uso de razón, que a Sí, veces ni claro. siquiera nosotros las elegimos, sino que fueron transmitidas a través de nuestros padres y ellos también las tomaron de la misma manera, inconsciente, ¿verdad? Claro, se fueron adquiriendo como así es la vida, ¿no? Así es Así es. como se vive. Y no, nada menos hace 3 semanas, Liz, por ahí estaba viendo una lamentable noticia de una persona que sí Sí, consumó el suicidio en un sí. banco muy, muy Vamos a reconocido, decir cuál banco, porque es un el banco de los más azteca, ¿no? usureros, así es que no hay Sí, ningún sí, sí. problema en quemarlo. Ah, perfecto. Sí, creo que la nota fue para Banco Sí, Azteca, Abuelita, sí, algo Banco así. Azteca, así es. Que bueno, Ya, ahí fue un fraude y lo comento rápido también. Yo fui sí. auditora de ese banco, Oh, entonces, hace muchos años. Y pues es que luego los fraudes están a la orden del día y qué lamentable que una mala práctica de el servidor de esa institución, pues no midió el grado, ¿no? Pues hasta dónde el alcance, hasta dónde iba a llegar la situación, o sea, qué triste, porque la persona se vio agobiada, o sea, dijo, el dinero con el que voy a vivir toda mi vida se me esfumó, me lo robaron, pues me voy, ¿no? Y lo consumó. sí, Como claro, tú lo así es. dices. Y entonces, fíjate la importancia, ¿no? De esto que estamos hablando, porque hay muchas personas que en su proyecto de vida, Ujú. el punto es tener dinero a como de lugar para tener algo de afecto, algo de estabilidad emocional. Te platico rápido, ¿no? Hay muchos paisanos que se van a Estados Unidos con el sueño americano, ¿no? Sí, Y duran toda su vida allá y su familia acá.
Entonces, probablemente cuando regresan 10, 15, 20, 30, 40 años después, sí, quizá traen algo de dinero, ¿no? Pero vienen enfermos, vienen cansados, vienen deprimidos, vienen con muchos malestares biológicos, vienen con un desapego vincular, de un desapego familiar increíble, ¿no? Sus Sí. hijos no los conocen, sus hijos los conocen para pedirles dinero, ¿no? Porque Ujú. pues al final de cuentas así los fueron criando y ahí es donde luego te preguntas, ¿sí cumplieron su sueño? ¿Sí está mejor su familia? ¿Sí vale la pena algunos sacrificios económicos por las consecuencias? En mi práctica profesional con mucha frecuencia no hay una asociación, Liz, entre los malestares biológicos, sociales, personales, laborales con la salud mental. No duermen, no comen, están irritables, están consumiendo drogas, están a punto de separarse, están deprimidos, están ansiosos, tienen trastornos obsesivos compulsivos, etcétera. Y con muy poca frecuencia lo asocian con estas inestabilidades, ¿no? Inestabilidades económicas, inestabilidades del pensamiento, inestabilidades de la forma en que fui criado. Eh, Sí. Uno de los condicionamientos más fuertes que tenemos en nuestra sociedad mexicana, fíjate que es el amor condicionado. Si tú estás bonito, si estás bonita, Ujú, si ujú. tienes dinero, si sacas dieces, si Sí, sacas nueves, si te portas bien, entonces te quiero. sí, sí, es Si cierto. no te portas bien, si no te ves bonita, si no estás delgada, si no, entonces, quién sabe, se me hace que no te quiero. ¿Cuántas veces no hemos escuchado decir a papás, mamás decir, ay, porque te portaste mal, ya no te quiero? Entonces, ¿cómo enlazo esto? Pues con el tener. Entonces, nosotros tenemos que hacer cosas para Sí. obtener algo, ¿no? Y en ese sentido, efectivamente, se dispara mucho de algo que conocemos como amor incondicional, Ujú. que una persona saludable emocionalmente podría decirte, ¿sabes qué, hijo, hija? ¿Sabes qué, amiga Liz? Me molesté contigo por esto, esto y esto, pero eso no significa que te deje de querer. Y es Y es un que, tema totalmente diferente. no, pero es que, digamos que nadie somos padres con un manual. Ya afortunadamente hay mucha información disponible, pero cuando nosotros éramos bebés, pues seguramente nuestros padres no tenían ese acceso a esa facilidad para la información como Claro, ahora está en la palma de la mano, ¿no? claro. Y bueno, ya ni siquiera lo pensamos con nuestros abuelos, que bueno, a través del tiempo hemos ido evolucionando y ahora nuestra responsabilidad, sí, como jefes de familia o como parte de este núcleo social, es buscar esas herramientas que nos permitan formar mejores personas, pero no solamente para el aspecto económico, que como bien dices, el dinero es hasta como un estigma que nos presiona para tomar decisiones, incluso a pesar de nosotros. Ya Claro. platicamos de la vida, de la salud, Ajá. y, y dejamos de lado muchas otras cosas que sí son importantes, como es el amor propio, como es la salud mental, como es una estabilidad y buscar ese equilibrio. Por eso, cuando hablamos de tener finanzas saludables, siempre procuramos mencionar que al final del día, tener esas finanzas con salud es tener bienestar, se traduce en un bienestar y va a impactar en todas las áreas de la vida. O sea, si trabajas y quieres gastar para darte un gusto, no pasa nada si te das ese gusto. O sea, tener una salud financiera no significa vivir a pan y agua, pero tener muy buena cuenta en bancaria o tener muchos bienes acumulados, sino tener ese balance que probablemente nadie lo tiene ese balance porque siempre nos vamos a inclinar hacia algún lugar, pero procurar manejarnos en esos parámetros de la estabilidad emocional y de la estabilidad financiera, que ni una dependa de la otra, ¿no? Y que, como bien lo dices, que ahora, bueno, lo digo en primera persona, que estoy educando junto a mi pareja a una niña, bueno, llevarle esta información
de que, a ver, no te quiero más, si tienes más, no te quiero más, o sea, mi validación no depende de lo que tengas, sino ya existe por ser quien eres, ¿verdad? Sí, Y sí. mucha gente va luchando, como dices, persiguiendo, como le dicen, ¿no? Como el conejo tras la zanahoria, va persiguiendo esa validación que nunca va a alcanzar porque pues, resulta que la tiene enfrente, pero camina al mismo paso que Exacto. Sí, bueno, y ahorita, Liz, no sé si en un ratito puedas poner la imagen, porque sí, claro. quiero explicarles un poco por qué me gustó esa imagen, porque muestra cómo de alguna manera se fusionan dos generaciones que pudieran pensar y sentir diferente, ¿no? Y en ese sentido, en ese sentir diferente, pues valdría mucho la pena que nosotros valoráramos cuáles son las prioridades de nuestra vida, porque al no tener estas prioridades podemos caer en un esquema bien conocido, ¿no? Donde nosotros fuimos educados en cuánto tienes, cuál es tu posición de poder, eso es lo que vales. Sin Sí, embargo, ¿cuántos de nuestros abuelos, padres, como bien lo mencionaste, pues tenían enfermedades muy complejas a nivel biológico que quizá no se atendieron porque estaban empecinados en hacer dinero, ¿no? Porque en este asunto de herencia emocional y social, pues se le inculcó que para ser un buen hombre tenía que ser un buen proveedor, para ser una buena mujer tenía que ser una buena administradora, ¿no? Y sí. entonces, dependiendo de lo que tuvieran, era como el rango social que podían aspirar. Pero, dime, ibas Es a que decir. no puedo compartir la imagen. Bueno, no te Bueno, preocupes, la ya compartimos en una publicación, y ahí la ponemos para que se ilustre. claro que sí. Perdón. Además, pues bueno, ya lo estábamos platicando, ¿no? Sí, Entonces, fíjate, por un lado, sí, en esta nueva visión sería interesante ir incorporando como prioridades de nuestra vida no el poder, prestigio nada más, ni el dinero, ¿no? sí, Sino cómo voy a hacer que estos dos me ayuden a tener una salud física, es decir, mantenerme saludable. Creo que el año 2020 nos dio una lección increíble, ¿no? Desafortunadamente las personas que se nos fueron con mucha frecuencia fueron personas que tenían complicaciones físicas y con mucha frecuencia estas complicaciones físicas no las atendieron porque estaban ocupados trabajando, porque estaban ocupados haciendo otras cosas, pero no atendiendo su salud, ¿no? sí. Física. Ujú. Ahora, la importancia de tener buenos amigos. Eso es Qué increíble. importante. Lo Sí, subestimamos, pero es sí, increíblemente importante, sí, sí, ¿no? definitivamente, sí. Hoy por hoy, después de esto que hemos estado viviendo y seguimos viviendo, la importancia de tener espacios de dispersión, donde tú te sientas libre, donde te sientas contento, donde puedas hacer que se te pase el tiempo sin lesionarte. Porque curiosamente los mexicanos con mucha frecuencia no sabemos estar bien con nosotros sin excesos. Y Sí, un exceso te va a lesionar. Porque no es lo mismo que tú vayas a una tertulia con tus amigos, que te tomes 2, 3 copas y te la pases muy bien esa tertulia, a que vayas con tus amigos, te tomes 2, 3 cervezas copas y se convierta en 3 días de farra. Y luego no tengas que darle de comer a tus hijos y luego tus deudas crecen porque se te fue en una farra, ¿no? oye, Cuando, y se va a ajá, enojar Ricardo Anaya. no me digas, no, 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 sí, es que ya lo traemos entre ojos, ¿no? Aparte. Sí, vamos a subir otra vez ese meme para que Sí, ilustre también esa parte, pero sí tienes exacto. mucha razón. Perdón, tenía que sacar el No, dato se curioso. tenía que decir y se dijo, perfecto. Y Sí, bueno, entonces la importancia sí de tener amigos, sí de esta cuestión social, pero también de no caerte al extremo, al exceso, ¿no? Porque sí como mexicanos, con mucha frecuencia, ese es uno de los grandes problemas de México que tiene que ver con las adicciones, el exceso. No sabemos cómo tener un límite, ¿no? No sabemos reconocer nuestros propios límites. Hay personas que empiezan y no pueden parar, ¿no? Y esto llévalo a diferentes excesos que nos pudiera tener el que nos esté viendo. Excesos
de sustancias, excesos de poder, excesos de sexo, excesos de etcétera, ¿no? ¿A qué le llamamos un exceso, Liz? Y aquí ya me voy a meter un poquito en tema. Eh, Todas las patologías que están en los criterios clínicos generalmente hablan de una disfunción social, personal, física, biológica y espiritual. Entonces, en la medida en que estas áreas se ven alteradas, es en la medida en que nosotros podemos saber si nuestra salud mental está siendo alterada o no, o si tenemos un buen equilibrio, la contraparte, ¿no? Porque si de pronto por esta obsesión o estos excesos dejamos de atendernos, dejamos de atender a nuestra gente, dejamos de producir, dejamos de hacer cosas que nos favorecen, entonces estamos hablando de que hay una alteración importante en la vida del ser humano. Si de pronto hablaré de dos de los grandes enfermedades mentales de México, que se llaman depresión y ansiedad, y que tienen muchas variantes, no nada más es una sola, ¿no? Sino que hay muchos tipos de ansiedad, hay muchos tipos de depresión, pero todos tienen una característica. Es un constante sentimiento de tristeza. Y ese constante sentimiento de tristeza te agota, te inhabilita, te impide levantarte. O sea, la verdad no es lo mismo estar triste por algunas circunstancias, que aparte es algo muy saludable, que estar triste sin conocer esas causas y que tenga mucho tiempo así. Yo conozco muchas pacientes y personas, pacientes, ambos, Pacientes. que iba a decir pacientes y pacientes, ¿no? Pero No, no. pero son, bueno, Pacientes, pacientes. Ajá, sí. ajá, muchos pacientes que al Perdón, final de... es que estábamos hablando tocamos Ricardo Anaya, entonces nos acordamos de Vicente Fox. Acuérdate de los chiquillos y Ándale, chiquillas. Fue por eso exacto, solamente. exactamente. Oye, y entonces, pues resulta que no sabes la cantidad de personas que me dicen, es que así soy yo, siempre he sido triste. Eso no es normal, No. eso no es normal. Mira, te platico así, te lo pongo de manera muy didáctica. Una emoción saludable llega para responder a los eventos del ambiente. Si ahorita alguien entra a este cuarto o a tu cuarto con un sonido estruendoso y de manera muy abrupta, lo mínimo que deberíamos de tener tú y yo sería miedo. Pero Sí. ya vemos que alguien se equivocó y que no pasa nada y que todo está bien, ese miedo se debería de ir. Esa es una emoción saludable, la que nos hace reaccionar al ambiente. Pero, ¿qué sucede cuando estas sensaciones están todo el tiempo y no hay una amenaza real? Ahí empieza a ser una emoción patológica, porque está estancada, porque ya se generó en tu mente la idea de que está siendo amenazada, aunque no exista el estímulo, ¿no? Aunque no exista nada que te ponga amenaza. Sí, sí. Y bueno, volvemos desde nuestra educación, elementos tan prácticos y tan al alcance de nuestra mano como la película de las emociones que tiene Disney ¿cómo se llama? Intensamente. Intensamente, que luego nos ayudan a identificar los distintos tipos de emociones y bajarlo también con nuestros hijos para que ellos vayan identificando en qué momento sienten algo y no pues estigmatizar precisamente el sentir algo. O sea, no está mal sentir miedo, no está mal sentir tristeza, o sea, al contrario, forma parte de un estado saludable en el tema emocional, el sentir y experimentar esas distintas emociones de acuerdo a la situación. Correcto. Y que, como bien lo dices, ahorita que tocabas el tema de los excesos, me vino a la mente una palabra que tú conoces perfecto por el tema que manejas por tu área profesional, que es la ludopatía. Los Así. excesos, que nunca hay una saciedad en el juego. Y yo he visto pues ahorita que hay muchos chavos que les gusta meterse, la pandemia trajo muchos chavitos que están interesados en invertir, pero ya meterse en los mercados financieros y estar haciendo el trading que compro barato y luego vendo caro y se les vuelve, o sea, se convierte esto incluso en una obsesión por estar siempre buscando esa ganancia, ¿no?
y ya se pierde el estado saludable y hasta el fin de entrar al mundo de una inversión, porque no tenemos el control de nuestras emociones. Incluso a mí luego me han llegado comentarios sobre todo chavitos que te digo que andan sobre 18 y no sé, 25 años, que dicen, ya no gasto dinero porque todo lo estoy metiendo para invertir, pero se me está volviendo una obsesión y luego veo las pérdidas y me provoca ansiedad que llegue el Ah, viernes porque ya no sé cómo voy a distribuir ese tiempo, mi fin de semana, sin estar viendo los indicadores financieros. Y ya eso no es saludable, ni eso es ser un crack en inversiones. Ya eso es algo que te está detonando y que tú debes de tener en cuenta esas señales para entonces acudir con un profesional y tratar también este tipo pues de trastornos, ¿no? claro, y qué importante lo que acabas de decir, porque mira, en el área que me desenvuelvo hay mucha competencia y qué bueno, desafortunadamente hay mucha competencia también desleal, ¿no? Que Sí, se sirven de las necesidades de las personas a nivel sí, psicológico para sí, hacer grandes negocios sí, increíbles, ¿eh? O sea, sí. a mí me ha tocado atender gente que viene de muchos lugares, ¿no? De coaching, de grupos de autoayuda, que quizá muchos tienen muy buena voluntad, pero falta un elemento, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante. Ahorita que hablábamos de las emociones, la película de Disney está muy bien hecha. Habla de 5 emociones de las 6 básicas, ¿no? Y a Ujú. partir de esas 6 emociones, lo interesante es que hay una fusión y esta fusión de distintos matices de cada una de las emociones básicas, fíjate, producen aproximadamente unas 343 emociones Wow, secundarias. wow. Lo interesante sería que nosotros como adultos, cuando nuestros hijos tengan una reacción, que es la emoción, nosotros los acompañamos y les digamos, esto que estás sintiendo se llama miedo, esto se llama decepción, esto se llama abandono, esto se llama frustración, esto se llama, no sé, N cantidad de emociones, ¿no? Nosotros como mexicanos, en promedio, manejamos alrededor de 9 a 11 emociones, fíjate, en nuestro del léxico diario. Cuando son Entonces, 300. cuando son 300, exacto. Wow. Entonces, en nuestras familias, hay familias que tienen 2 emociones de base. Todo es enojo, todo es tristeza. Y entonces aprendemos que todo lo que sintamos lo tenemos que encasillar. O estoy triste o estoy enojado. Hace poco platicaba con un compañero, colega, él tiene un grupo de hombres que es un trabajo súper interesante. Y fíjate, te platico una anécdota que él me permitió contarla, ¿eh? Muy bien. No, y me dice, en el grupo había un compañero, uno de los que estaba trabajando, mecánico. Entonces él en una de sus sesiones dice, a mí me da muchísima tristeza ser ignorado en mi casa, porque yo llego y es como si no hubiera entrado nadie. Soy un fantasma para ellos, ¿no? Y entonces mi esposa, pues ahí como que me prepara la cena y los demás como si fuera un fantasma. Y entonces él estaba hablando de su tristeza por ser eh, es invisible en su familia. Pero a la siguiente sesión, Liz, resulta que llega y bueno, le comparte a mi compañero, le dice, hoy me acabo de dar cuenta de algo que jamás pensé que iba a pasar. Iba a entrar a la cocina, estaban mis hijos y mi esposa platicando y le escuché a mi esposa decir, es que hablen con su papá, acérquense a él, él Mm. es un buen hombre, etcétera, ¿no? Y entonces los hijos le contestaron, mamá, pero ¿cómo nos vamos a acercar a él si él siempre que llega está cansado, está enojadísimo y lo que quiere es que no lo molestemos? O sea, era un acto de amor el no molestarlo. Exacto. Y Ajá, es como ellos habían interpretado el estado de su papá, sí. porque su papá tenía la incapacidad emocional de decir, estoy triste, los necesito, me siento usado. Eso no lo podía decir. Y entonces en su rostro aparecía siempre enojado, porque Ujú. así había aprendido que se manejaban las emociones.
Bueno, es que, Roberto, si en México las emociones fueron educadas con las novelas de Televisa, Sí, bueno. entonces, y ya después por La Rosa de Guadalupe, afortunadamente ya están cambiando también los tiempos y es parte de un proceso evolutivo, pero ciertamente mucha gente identifica sus emociones reflejados en lo que ve en una pantalla y no metiéndose dentro de ellos mismos para saber qué les produce y cuál es el origen de esa emoción, ¿no? Que no nos Claro, metemos a indagar, a ver, ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿Tiene exacto. que ver con el que está enfrente o tiene que ver más conmigo o tiene que ver con algo que me dijeron que tenía que reaccionar así, ¿no? Porque Ujú. mi papá siempre se portó así, o ¿de dónde viene este sentimiento, esta emoción? Y luego, ya cuando eres consciente de esa emoción, entonces, ¿cómo puedo trabajarla? ¿No? Pero Exactamente. bueno, justamente ahorita que platicábamos de la película y de del coaching, que ya hemos tenido pláticas y que luego podemos aquí ponernos a platicar más abiertamente sobre ese tema, Claro que que sí. coincidimos en ciertas experiencias que hemos compartido respecto a procesos que hemos visto que son muy agresivos para un periodo muy corto y que luego decimos, no, bueno, quien le entra a este tipo de terapias, pues seguramente tiene que buscar a un especialista porque te ayudan, te mueven emociones que a lo mejor ni siquiera eras consciente de experiencias, no sé, de la niñez que ya tenías olvidadas y que probablemente en el presente te pueden generar mucho ruido. Y que es precisamente eso lo que no está bien. Y por eso, aquí en Finanzas Saludables, el proyecto de dar las asesorías en línea, de tener especialistas para distintas áreas, eh, se platicó así, tener especialistas que están con las credenciales académicas, pero también con la experiencia y con la ética profesional. Entonces, tú y yo nos conocemos desde hace ya un buen rato Sí. y precisamente viendo y platicando y conociendo tu trabajo fue que aceptaste sumarte a este proyecto en donde la gente que sigue a Finanzas Saludables tiene acceso a una terapia en línea, a una o a las que quieran terapias a través de esta plataforma con profesionistas serios como tú Así y es. que abordan el tema desde un proceso bueno, todo, ahora, no sé cómo le dicen los psicólogos, ahorita tú me vas a corregir, pero con esos procesos ya estudiados y ya bajados para ahora sí ayudar a la gente a resolver esos problemas y no a escarbarle para traer un problema que a lo mejor ya ni existía en tu vida, que es Exacto. lo que hemos visto en el coaching en algunos de los casos y que la verdad se ha vuelto muy lucrativo precisamente por esto, porque te mueve y de momento sí pueden traerte muchas cosas en tu vida y te hacen sentido, pero al día siguiente, ¿qué es lo que sucede? Claro. ¿No? Mira, y retomando esto que dices, voy a decir algo que espero eh, lo pueda expresar como lo pienso. Em, En realidad, Liz, es muy fácil abrir a alguien que tiene una fractura. Es muy fácil abrir a alguien que está lesionado. El problema no es abrir a la gente, ¿eh? O sea, tú puedes llegar con alguien y le puedes decir, oye, siento que estás muy triste porque a lo mejor tu mamá no te quiere. Ay, no, Oh, imagínate. ¿no? Y se empieza a Sí. abrir y, no manches, ¿cómo supiste? Oye, pienso que a lo mejor tú estás muy decepcionado porque en tu pareja no te sientes querido, querida. O sea, son preguntas detonantes que en algún momento de nuestras vidas todos los vivimos. Y cuando no los supimos cerrar, es muy fácil que alguien llegue y nos abra. Pero el problema, insisto, no es abrir a las personas, el problema es cerrar, acompañar y evolucionar. Y eso es muy complejo, eso no es nada sencillo. Y entonces por eso es que ya platicando, pues obviamente con el equipo de finanzas, comentábamos, ¿no? Bueno, tiene que haber la posibilidad de que las personas que se acercan con ustedes también tengan acceso
con personas que les van a explicar qué pasa con las emociones, qué pasa con los pensamientos, qué pasa en la interacción social, y para ello está diseñado este espacio, ¿no? Sí. Que si de pronto alguno de las personas que nos están viendo, que van a tu consultoría, sienten que algo anda mal, pues que no le hagan al tanteo, ¿no? Que los podamos acompañar, que los podamos evaluar y que te podamos decir, sí, efectivamente traes un importante cuadro depresivo, ansiógeno, traes una obsesión compulsiva, etcétera, ¿no? Pero Ujú, ya con la base de poderte haber entrevistado. Entonces, lo que ujú, nosotros pensamos para ofrecerles a quienes nos ven es que sí tener un cartel o una cartera de personas profesionistas que estén por nosotros, o por lo menos que sean de nuestra confianza, por su trabajo, ¿no? Y que sí, puedas referir ahí tú a alguien que creas que tiene estas credenciales. Y la otra es ofrecerles espacio incluso de grupos donde nosotros ujú, podamos manejar ciertos temas. Después de sí, tu evaluación, yo puedo darme o nos podamos dar cuenta que traes ahí algún cuadro que coincide con estas otras 5 personas. Y quizás ujú, será importante que en ese grupo hablemos particularmente de cómo funciona tal tipo de situación, ¿no? Cómo funciona el insomnio, cómo funciona el estrés patológico, porque déjame decirte que hay 2 tipos de estrés básicamente. El diestrés, que es un estrés patológico, que te paraliza, que no te permite crecer, que no te permite moverte, y el estrés que es saludable. El estrés que es saludable es el que te levanta en la mañana y dice, me tengo que ver guapo, guapa hoy porque voy a hablar con mucha gente. Y te peinas y te bañas y te mueve. Pero el estrés patológico te paraliza y es la antesala, por ejemplo, del burnout, es la antesala del trabajador quemado, es la antesala de muchos cuadros ansiógenos. ¿Qué es una persona ansiosa, Liz? Una persona ansiosa, su mente siempre está delante. Si tú y yo escucháramos un ruido ahorita estruendoso, una persona ansiosa diría, ya se cayó alguien, seguro se pegó en la cabeza y de aquí que venga, y como no hay hospitales y no hay ambulancias para trasladarlo por el COVID, probablemente va a caer en coma 4 semanas, 3 semanas, una semana, y como no va a haber especialistas para atenderlo, probablemente esa persona que se cayó se va a morir. Así funciona la mente de los ansiosos y ni siquiera se han levantado de su asiento, ok, ¿no? ok, entonces ya es algo más extremo. O sea, digo, todos Exactamente, escuchamos un ruido y pensamos seguramente se cayó alguien. Yo iba claro. analizándome y dije, ay, caramba, soy ansiosa. Pero ya, no, nunca llego a ese nivel del hospital y eso, ¿no? O sea, digo, todos, como bien lo comentaste, y la verdad es que me ilustró bastante el hecho de saber que existen más de 300 emociones, pues probablemente dentro de ese rango donde se mueve la ansiedad, a lo mejor estoy en un nivel medio, en Claro, un nivel bajo, o sea, me puedo ir midiendo. Y si exacto, estás experimentando una ansiedad, pero no a un grado patológico. exactamente. Esa es la intención de lo que estamos haciendo, porque déjenme decirles que cuando empezamos a platicarlo, Liz y yo, decíamos, bueno, es que mucha gente pudiera pensar que si tiene estrés, tiene un tema que tiene que ser atendido. No, no necesariamente. Mire, el 2020 fue complejo en muchos sentidos y hay muchos duelos hoy por resolver, desde obviamente seres queridos, pero también amigos, también de ciudades, también de cambios de domicilio, también de empleo. Y todos esos son duelos, pero pues también hay duelos saludables y hay duelos patológicos. Entonces la idea es que en esta valoración nosotros te podríamos orientar y decir, ¿sabes qué? Esto sí requiere de una mayor profundidad. Sí. ¿Sabes qué? No, estás en los límites, quizá con algunos ajustes en tu vida, quizá con un par de pláticas de estas grupales informativas, podrías como organizar algo de lo que se está saliendo de control, ¿no? Así es. Bueno, ahora que tocas el tema de la terapia grupal, por lo Ujú. general nos vamos siempre a la terapia individual, Sí, pero bueno, platicando contigo me exponías precisamente lo valioso pues luego lo efectivo que llegan a ser las terapias grupales sí, cuando las personas tienen como estas pues sí, como ciertas características que los claro, identifican al grupo, ¿verdad? Y que entre todos se pueden
pueden llegar a mejores resultados en menor tiempo, ¿no? No sé, Exacto. ¿me puedes explicar un poco más para que también la gente lo conozca, Este es por muy favor? buen punto, mira, porque una cosa es una terapia de grupo focalizada con un espectro ya ubicado y otra cosa es una terapia de grupo donde llegan todos de todo. Y Sí. eso a veces se vuelve muy complicado porque si luego llega una persona con problemas de adicción y llega otra persona con problemas de dependencia y llega otra persona con problemas de depresión y luego llega un ansioso, entonces el objeto del grupo ya ni siquiera es la atención de cada uno de ellos, sino la contención. Y se quedan en Ujú. contenerse, ¿no? Entonces se vuelven grupos donde van, se desahogan, pero no trabajan nada y su vida continúa con las mismas situaciones. Entonces, por eso es que es muy importante que si tú vas a un grupo, recibas información de en qué consiste, cuáles son las técnicas que vamos a utilizar, cuáles son las reglas del grupo, qué se debe o qué se permite y qué no, y que puedas recibir una evaluación. Eso es fundamental. Este asunto de hoy por hoy andar al ojo de buen cubero, digo, tengo ya algunos años de experiencia y pese a eso, de todos modos hago evaluaciones. ¿Cuántos Porque, años de experiencia? ¿mande? Para los que se están preguntando cuántos años de experiencia. Ah, anda, pues ya me van a sacar cuentas, pero ya voy para No, 18, fíjate. ¿mande? Ya voy Muchos, para 18, muchos, pero 18. bueno, lo suficientes para poder dar una atención adecuada a las personas y No, para ya que... soy mayor de edad, ya tengo 18 años de experiencia. Oye, Roberto, bueno, justamente habíamos platicado y ahí está sobre la mesa. Yo creo que en breve vamos a ya definir fechas y vamos a empezar a dar información para que la gente que se sienta identificada con algunas situaciones, Ujú. poder hacer un grupo para las personas que traen a lo mejor un tema de deuda, ¿no? Y que tú no les otorgues herramientas para poder controlar esa, pues sí, ese miedo, ese estrés o todas estas patologías que se derivan o que se detonan, o no sé si sean patologías, pero trastornos que puedan llegar a verse reflejados derivado de ese estrés que te dan las deudas. O bien la incertidumbre que tienen muchos emprendedores. Ayer platicábamos precisamente con unas personas que nos visitaron en la oficina y que quieren emprender. Platicábamos eso, luego el emprendedor se siente solo y luego hay muchas voces en el exterior que te dicen, búscate un trabajo, mejor vete a la certeza, cada uno hablando de sus experiencias personales, ¿no? Sin tomar en cuenta lo que quiere esa persona. Y lidiar con el estrés que te genera esa incertidumbre financiera porque vas a echar a andar un proyecto, pero o sea, todo el ambiente en el que vive también el emprendedor, hay herramientas emocionales que están disponibles y que podemos abrir también incluso un grupo para ellos, para que puedan trabajar con ese tipo de situaciones y bueno, tantos grupos se puedan abrir de acuerdo a cómo vayamos viendo, gracias a tu evaluación y poner fechas, ¿no? De trabajo para que también a través de las distintas pues herramientas que nos permite la tecnología se pueda trabajar sin ni siquiera tener que estar compartiendo el mismo espacio físico, pero sí un mismo espacio virtual. Correcto, correcto. Oye, y luego déjame mencionarte esto que dijiste porque me parece muy importante puntualizarlo. Sí es cierto que puede haber una presión psicológica, un trastorno derivado de una deuda y viceversa. Entonces, no hay que perderlo de vista. Sí, Hay personas que descuidan su salud mental, su salud física y luego tienen muchas deudas por ese descuido. Y viceversa. Hay quienes descuidan sus finanzas y sus finanzas se los comen como los casos tan críticos que platicábamos al principio, ¿no? Donde sí, la abrumación y la desesperanza es tan fuerte que no hay más salida. así. Entonces, por eso es que al principio de la charla hablábamos de la integridad. O sea, no es nada Ujú. más un aspecto. Cualquiera de estos puede hacer que todo nuestro sistema de persona se vea alterado y nuestro sistema de vida también. Si tú descuidas tus finanzas, te puede afectar con tu familia, con tu salud física,
con tus emociones, con tu interacción. Si tú descuidas tu interacción por dedicarte a trabajar, se puede descuidar todo lo demás. Y es un constante dinámico, ¿no? Sí, sí, y el hecho de que ahorita trates un tema no significa que eso te va a perdurar para siempre. Es Exacto. como todo, si dejas de hacer ejercicio, pues el músculo se va a volver otra vez débil y entonces tienes que volver a ejercitarlo, ¿no? Así es, correcto. Bueno, mira, ya ves, Roberto, el tiempo se nos va como agua platicando de estos temas. Ya sé, ya Yo sé. aprendiendo mucho de todo lo que nos estás diciendo, porque la Mm, verdad es que el 2020 nos trajo así al frente de nuestra cara, la salud mental es importante. Es ujú, importante tener esa higiene mental también, como claro, comentabas hace un momento, rodearte de amistades y de esas relaciones afectivas, pero que también sean saludables, que te claro. aporten. Y si no, pues mira, con permiso, pero ya no cabes. Sí, o sea, no cortar tampoco de tajo, pero ya no estamos alineados para los mismos propósitos en la vida, o sea, ya no coincidimos, ¿no? Sí. Y adelante. Ya, perdón. Y esto que acabas de decir es muy importante porque el 2020 no se acaba. Justamente Ujú. después de una pandemia y de un aislamiento importante a nivel social, las principales repercusiones de ese aislamiento social se van a empezar a vivir después de 9 meses. Por eso es que cuando empezamos con la pandemia no era tan evidente nuestro estado mental, pero ya pasó un año, muchos que empezaron poco después del año y que están por cumplir o ya cumplieron 9 meses, ya están viendo dificultades en la socialización, en el manejo de emociones, en el manejo de interpersonal, en el manejo de pareja, en el manejo erótico de la pareja. O sea, después de 9 meses es cuando vamos a ver las repercusiones reales de un aislamiento social. Entonces, lo que falta todavía es mucho más que lo que vivimos a nivel emocional, psicológico. Y como lo comentabas, como el mexicano asociamos luego el bienestar con el exceso, Sí. seguramente cuando ya nos digan pueden salir, yo me imagino ese Mm, escenario, ¿eh? Desbordo, Sí. claro. Ahora sí vamos a gastar lo que sea, que ya llegamos a este momento, Exacto, vamos como si no hay un mañana y pues bueno, exacto, vamos exacto, a tener mucho trabajo. exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, pero aquí el tema es justo otorgar herramientas y otorgar información para que no caigamos en esos Ujú. límites, ¿no? O en esos vicios. Y para ir cerrando ya esta plática, me gustaría que, digo, ya lo mencionaste, pero como que a manera de resumen, ¿cuál es la Sí. importancia Ujú. o qué le genera mi bienestar? ¿Cuáles son los beneficios de tener una salud mental? ¿Y cómo esto va a impactar financieramente? Por decirlo en un solo tema, ¿no? Que ya lo platicamos varias veces, esto es integral. Claro. Mira, cuando nosotros tenemos una buena salud mental, nos volvemos creativos, nos Mm. volvemos persuasivos, nos volvemos sociales y nos volvemos activos. Eso combate a muchos de los grandes males de nuestra sociedad. La procrastinación, ¿no? Mm, El postergar, después lo hago, ¿no? La autoestima. ujú. No, no tengo dinero, soy pobre, ¿cómo voy a empezar un negocio? No, definitivamente yo nací para ser pobre y las pobres no salen del corredor, digo, cosas así, ¿no? Ujú. Creo que no va así el dicho, pero el punto es el mismo. Bueno, Cuando no tienes unas buenas finanzas, casi de manera poco probable, no duermes bien, no comes bien, no te alimentas bien. Y al no tener estas tres condiciones de vida fundamentales, no dormir, no descansar, no es lo mismo, ¿eh? Hay personas que se duermen y no descansan. Y es muy interesante porque se llama hipersomnia. Se ujú. pueden aventar 18 horas durmiendo y se despiertan cansados. No tienen energía para hacer cosas, ¿no? Bueno, dormir, descansar, comer, muchas personas lo dejan de hacer, ¿eh? Y no se dan cuenta y no lo asocian a que tienen una presión con el banco, con la deuda, con no sé qué tantas cosas que nos endrogamos, y luego lo ves, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, luego vas a casas
donde la casa puede estar cayéndose a pedazos, pero tienen una pantalla increíble, ¿no? Y dices, wow, o sea, ¿cómo está esto? Ahí hay un detalle de salud mental, porque no están sabiendo priorizar las cosas vitales para ti, para tu familia. Ajá. El asunto de los excesos, pues ya lo platicábamos ahorita, con mucha frecuencia cuando la gente se siente muy presionada, empieza a consumir tabaco, empieza a consumir alcohol, empieza a consumir drogas. Hay tres riesgos, Liz, que me gustaría mucho puntualizar en la depresión severa que genera ideaciones suicidas. Son tres ideas fundamentales, fíjate. Primera, nadie me quiere. O sea, en realidad a nadie le intereso. ¿Ok? Segunda idea fundamental, no sirvo para nada. Todo lo que hago está mal hecho. En realidad no sirvo para hacer algo bueno. Y la tercera, soy un estorbo. Soy un estorbo en esta vida y estarían mejor sin mí. Esas tres ideas están tan arraigadas que es bien difícil vivir así. Sí, sí, seguramente. No, pues la verdad es que te agradezco mucho, Roberto. Siempre es un placer escucharte. Aportas información muy valiosa y además, bueno, transmites todo este conocimiento que tienes y seguramente la gente que o que está conectada o la gente que vea después este video va a estar pidiendo que ya lo apoyes con una terapia porque sí vale la pena. Hay que poner el dinero en donde vale la pena. Y eso es en la salud física, en la salud mental, en la salud emocional, en la salud financiera. Es decir, todos estos elementos te van a aportar un bienestar. ¿Y qué es vivir en bienestar? Pues es vivir bien, feliz, en ese equilibrio, ¿no? Manejándote dentro de esos parámetros saludables de tus emociones. Entonces, pues ojalá que esto sea de mucho valor para la gente que nos está escuchando. Ojalá que así sea. Oye, te comparto una última anécdota. Me invitaron a dar una conferencia para adolescentes y yo decidí hablar de amor, ¿no? Amor saludable. Entonces les expliqué cómo estaba construido el amor, las estructuras, la base, las fases de la vida amorosa. Les expliqué los elementos mínimos que debe tener el amor para que se considere saludable y funcional. Y entonces, bueno, no los voy a explicar aquí, pero al final de la conferencia, fíjate que un chico se levanta o pide la palabra y me dice, oye Roberto, entonces, ¿cómo sé que lo mío sí es amor? Wow. Es mi pregunta. Sí. Entonces le digo, mira, si tú después de valorar todos estos recursos que te dije, sientes que eres más sociable, que tienes mejores calificaciones, que te has vuelto más creativo, que estás evolucionando, eso es amor. Si por el contrario tuviste que cambiar tu forma de pensar, tu forma de vestir, si cada vez te sientes más restringido, si cada vez te sientes más solo y estás estancado, eso no es amor. Te lo platico porque muchas veces esto que acabas de decir de la salud en general tiene que ver con estas mismas características, como sentir que tú estás evolucionando, que estás siendo mejor, que tienes energía, que tienes ganas, que tienes alegría, que estás creciendo. Sí, sí. Oye, y luego corte A, la gente que esté viendo el video, ¿sabes qué? Me divorcio. No, no, no. Voy a buscar el amor. Ah, qué caray. Bueno, ya hablaremos Bueno, otro día pero de... también esa es una expresión de amor, ¿eh? Al final del día, amor no es que yo me sienta bien, sino es Ah, desear bien también al prójimo, ¿no? sí, 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 Sí. alguna vez hablaremos de el amor en libertad y no el amor como dependencia y también está bien interesante ese asunto. Pues muy bien, muchas gracias, Roberto, Al y muy contrario, interesante todo lo que nos has compartido. Que estés muy bien, cuídate y igualmente. este es el primero de muchas entrevistas que te vamos a hacer y de mucha información que Gracias. nos vas a aportar y pues te agradezco mucho que me hayas reservado este espacio, que nos hayas reservado a todos para poder compartir esta conversación y que
seguramente todos los elementos que nos has dado, esta información nos permite ubicarnos, ya de cierta manera nos vamos identificando si tenemos alguna situación que debemos de tratar. Muchas Excelente. gracias. Al contrario, un Y agradecimiento al equipo de Finanzas Saludables, porque sé que detrás de ti hay mucha gente con la misma intención ética de apoyar a las personas, y es una de las razones por las que decidí entrar a este proyecto y acompañarte. En realidad, procuro ya cada vez menos hacer conferencias y eso, y sí. contigo es un gusto. Muchas ¿Vale? gracias. Muchas gracias. Igualmente, Bien. y quien guste, solicitar una asesoría en estos temas, ahí está el sitio web de finanzasaludables.com.mx, en donde la verdad es que todo lo que va a ganar realmente no se compara a lo que cuesta una consulta. La verdad es que es meramente simbólico, pero que tiene ese firme propósito de llevar ese bienestar a la gente. Muchas gracias, Roberto. Me da Al mucho contrario, gusto verte y verte bien. igualmente, qué gusto verte bien. Saludos, un abrazo. Igualmente, hasta pronto. Bye. Bye.